You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, nosotros en este espacio de Canal 10, en esta oportunidad, vamos con la segunda parte. En realidad, he titulado a este programa "Cómo hablar de la paz en el caos del conflicto", porque vivimos tiempos difíciles en este país, no solamente en Argentina, donde las circunstancias a veces superan inclusive las voluntades de los funcionarios y de los gobiernos. Un tema que nos preocupa en este momento, no solamente Argentina, toda Sudamérica, es el poder que tiene el narcotráfico en sí mismo, que sale del contexto de cualquier democracia y que está regulado por él mismo, por darles un ejemplo de cuáles son los problemas actuales. Si bien la situación de Nelson Mandela, de quien estuvimos la semana pasada haciendo un comentario sobre el valor del modelo de Mandela para las épocas actuales, especialmente en el sentido de que a pesar del caos y del conflicto, es posible ser coherente con los ideales, porque yo apuntaba y vuelvo a enfatizar lo siguiente: tal vez los funcionarios actuales, en general, tienen lo que yo diría es un doble discurso: el ideal mediático y la promiscuidad de las acciones que van tal vez por otro lado y que salen a la luz, como salieron las del gobierno anterior, por circunstancias que también son puntuales. Lo que tiene Mandela es esa legitimidad en donde su lucha por la igualdad de oportunidades y su convicción en que la democracia era posible ser instalada en Sudáfrica, y que marca para ustedes, chicos, especialmente un modelo de ser humano interesante para seguir, para evaluar, y la posibilidad de que exista un poco más de coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, algo que está prácticamente muy cuestionado en estas épocas. Yo he decidido, junto con mis colaboradores, Ignacio, Mariana Guayar y los chicos de la universidad, en cada oportunidad en que nos encontremos, recordar especialmente algún artículo de la Constitución, porque también uno tiene a veces sensación de que la gente cree que la democracia existe porque existe. No. Lo que muestra Mandela es que precisamente llegan a un gobierno democrático porque hay una convicción de que puede existir la independencia de los poderes y la igualdad de oportunidades para todos, pero porque estamos regulados por la ley. Miren lo que dice, por ejemplo, rápidamente el artículo 17. Dice así: la propiedad de la Constitución argentina, por si se lo olvidaron. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Interesante. Hubieron una serie de discusiones si el ejército podría o no participar y sumarse a los problemas actuales que tiene la Argentina, y un miedo sospechoso de algunos oportunistas de siempre que no han leído la Constitución. Está escrito en el artículo 17. Acá dice hasta dónde va un poder, hasta dónde va el otro. Creo que yo los invito a volver a la letra de la ley para que la democracia en realidad exista, sea posible, y cada cual sepa
cuál es su deber y también cuáles son sus derechos. Con esta puntuación y ya con el tiempo que nos queda para la emisión del programa, hacemos un pequeño corte y volvemos con nuestros invitados. Y acá volvemos con nuestros invitados. Nos acompaña Lucía y Gustavo Beguet, que estuvieron y nunca se fueron. Nuestra amiga, la licenciada y magíster en filosofía, Lucía. Sí, en ética. Licenciada en filosofía y magíster en ética. Magíster en ética. Interesante, sí. Los de la ética. Y bueno, ya el currículo de Gustavo Beguet es bastante largo, porque además de ser un ex funcionario de Cancillería que anduvo por el mundo, por muchos lugares del mundo, que él siempre es muy modesto, ¿no? Pero tiene un magíster que es en sociología y ciencias políticas, ¿verdad? Sí. Y habla sobre Mandela junto con Lucía y se juntan para los 100 años del nacimiento de Mandela, sí. Que fue en julio, bien. Sí. En julio del 2018. Del 18 de julio. Desde 2009, por decisión de Naciones Unidas, el 18 de julio es el Día Internacional Mandela. Y este año son los 100 años, así que nosotros estamos celebrando los 100 años y procurando difundir lo que fue la personalidad y la obra de Mandela. ¿Sí? Del que el presidente Obama dijo fue el último gran libertador del siglo XX. Realmente es una figura gigantesca y que ha dejado no solo para su país, Sudáfrica, sino para todo el mundo, un ejemplo fantástico un ejemplo de coherencia moral y de eficacia política, ¿no es cierto? Porque él consiguió, mediante un sacrificio personal muy severo, que fueron 27 años de prisión muy dura, dar muestras de la firmeza de sus fines, mantener el ideal en todos los medios ciudadanos negros. Ya me voy a explicar, Gustavo, por qué medios ciudadanos. Sí, después hacemos una puntuación sobre eso, pero es muy importante la ponencia de Lucía. Me gustó mucho cómo entra en la subjetividad de Mandela, porque cuando Lucía, que les recomiendo, no sé si está publicada tu Creo que está ponencia en mi blog, si no lo voy a publicar de inmediato. Eso lo vamos a poner después a la hora de editar para que puedan ustedes acceder, chicos, porque es buenísima. La subjetividad de Mandela, ¿en qué sentido? Decía, cuando se trata de la conversación, no hay un opresor y un oprimido. Hay una conversación en todo momento, tanto él, podríamos decir, cuando está en la cárcel, él no es alguien que se degrada, sino que logra mantener su dignidad y sus ideales, aún estando preso durante tantos años, y es capaz de dar su vida porque él cree en que la democracia es verdaderamente el sistema que va a dar igualdad de oportunidades. Y también esto que vos señalizás muy bien, donde él tiene la capacidad de invitar al otro, no oprimirlo, sino pedirle permiso. Seducirlo. Pero porque, no sé si es seducción, es como pedirle permiso para poder él también, de manera educada, darle, escuchar su voz. Estela, es seducción, porque tenía un encanto tan grande. Eso ya, claro. No sé si su objetivo era seducir en el momento. No, seducir en el sentido de hacer que el otro lo atienda, ¿no es cierto? Porque él sabía escuchar y se ponía en el lugar del otro, trataba de comprenderlo y él trató, y en la cárcel, manteniendo siempre su dignidad, trató de que sus compañeros de presidio también la mantuvieran, con su ejemplo, ¿no es cierto? No se dejaran humillar, pero
eso conseguían siendo siempre muy correctos y respetuosos. Y entonces él dijo que había logrado que sus guardianes, sus carceleros, se pusieran en su lugar, comprendieran qué era lo que querían, y entonces se hizo un trato tal que cuando él fue presidente, 27 años después, los incluye su antiguo carcelero es el jefe de la Guardia Personal. Y la Guardia Personal él la constituye, en su presidencia, la Guardia Personal la constituye con mitad de sus fieles, de gente de su partido y de los que le habían seguido siempre, y la otra mitad con los que venían de la presidencia anterior y conocían el tema, y conocían los pasos, y conocían los edificios. A mí me gustaría, para que tenga esta presentación tuya todo su valor, que Gustavo nos dé un panorama de lo que era Sudáfrica en ese momento, porque esto que plantea Lucía en el contexto de la lucha, yo le puse caos, la paz en medio del caos, era un caos. ¿Pero por qué era? Danos tu mirada histórica de la... Y hacía una puntuación sobre lo actual acá en Argentina, porque también acá existe el caos y estas confusiones entre lo que se está escrito en la democracia como ley y de pronto se borra. Sí, con todo gusto. Sudáfrica era sigue siendo, solo que ahora sin apartheid, con derechos iguales para todos. Sudáfrica fue, durante varios siglos, una sociedad multirracial, pero dividida como en compartimentos estancos. Los primeros blancos, holandeses en su mayoría, protestantes holandeses y protestantes franceses, llegan en el siglo XVII, mediados del siglo XVII. Pero llegan con idea no llegan a partir de una acción estatal de sus países de origen, llegan por iniciativa particular para dar la espalda de una vez por todas a esta Europa que está sumida en guerras de religión y establecer allí una nueva patria. Esto es muy importante. Y Mandela lo va a entender esto perfectamente. Bien, esta comunidad blanca, a esta comunidad blanca de origen, como digo, principalmente holandés, se le agrega a partir del momento en que Gran Bretaña empieza a penetrar en Sudáfrica, comienzos del siglo XIX, una comunidad anglo. Es decir, que va a haber dos comunidades blancas, una llamada Afrikaner, y la que habla este idioma derivado del holandés, y una comunidad blanca anglo, habla inglés, obviamente. Pero esta comunidad es minoritaria, aunque tiene el control del país, de las mejores tierras, de los cargos directivos, del gobierno, etc. La población negra, en distintas etnias, dividida en distintas etnias, es el 80%. Y después, con la penetración de Inglaterra, se integra al país una comunidad que viene de la India. Por eso también la presencia de Gandhi. Todo el desarrollo de la industria azucarera, muy importante en la parte oriental de Sudáfrica, que mira el Océano Índico, es obra de indios. Y después hay un pequeño porcentaje de población mestiza o mulata. Bien, si bien el apartheid, es decir, la discriminación existe entonces desde que llegan los blancos, la legislación que institucionaliza y que detalla esta situación de sometimiento es del año 48. Y se va a concretar en qué limitaciones para toda la población que no es blanca. O sea, se va a concretar en que no puede haber matrimonios mixtos, no pueden poseer tierras, tienen que vivir en barrios determinados. Cuando un negro tiene que salir de ese barrio para ir a trabajar en un barrio de blancos, necesita un pase especial, de lo contrario es detenido y es penado. Casualmente, la tremenda matanza por la policía del régimen del apartheid en Sharpeville, una ciudad de Sudáfrica, 1960, mueren 70 personas baleadas por la policía, están manifestándose pacíficamente por este tema, por esta obligación de llevar los pases. Pero quiero volver sobre un tema brevemente. El apartheid no solo discrimina a los negros puros, discrimina
a la población de origen indio, a la población de origen mezclado, digamos, mulatos, mestizos. A todo el que no sea blanco. Todo el que no sea blanco. Esta es la situación, pero a la vez la sabiduría de Mandela está, y lo vinculo con esto a veces, todo este tema de los pueblos originarios, es que Mandela, a pesar de haber sido una víctima, y qué víctima, tratada tan duramente por él y todos sus compañeros de raza, por los blancos, él entiende que para una Sudáfrica igualitaria, pero a la vez pacífica, hay que respetar este legado de los blancos, porque los blancos hicieron de ese país, como dije hace un momento, lo convirtieron en su propia patria. Y porque todo lo que Sudáfrica creció, a pesar del apartheid en esos 3 siglos, hasta que el apartheid fue desmontado, fue obra de blancos. Y no solamente los blancos hicieron el crecimiento de Sudáfrica, recordemos el primer trasplante de corazón, se hace en Sudáfrica porque había escuelas de alta excelencia, es decir, a pesar del apartheid, sino que gran parte del progreso que vivieron los países que circundan Sudáfrica fue obra de la dirigencia blanca sudafricana. Entonces, acá digo, la sabiduría y la capacidad cristiana de olvidar o de perdonar que tiene Mandela, diciendo no, acá no vamos a tomar revancha contra quienes fueron nuestros carceleros, nuestros verdugos, etc. No quedarse Sí. pegado a un conflicto innecesario y poder, pero de ambas partes, porque fíjate que es interesante en el trabajo de ustedes y en la búsqueda de la personalidad de Mandela y lo que le tocó a él vivir, creo que también los blancos estaban anudados de otra manera a la ley, no borraban la ley. En esta primera parte, cuando él ejerce y es condenado, no podía ser condenado porque era pacífico, o sea que también había otro nudo de estos blancos que lo juzgaban, y Mandela también tenía introyectada la ley de otra forma y pudo rescatar esta capacidad, digamos, de poder ir por sus ideales, que no los hubiera logrado nunca si se queda pegado al conflicto del pasado. Claro. Cuando él, como decía Lucía, incluye a su ex carcelero, ya él como presidente en Sudáfrica, y a sus ex enemigos, es porque la verdad es que está mirando el futuro. ¿Qué es lo que, por qué está énfasis en lo que yo te digo? Porque lo que yo veo es que en la conclusión del trabajo de Lucía hay algo muy lindo, que es una reflexión que tienen que hacer los argentinos y que me gustaría que lo pongas al aire, porque ese es el camino, diría yo. Sí, la cuestión es que cuando Mandela sale de la cárcel, dice, en todo el tiempo que estuve preso, mi rabia contra los blancos disminuyó, pero mi odio al sistema creció. Él iba por el sistema, no por las personas. Entonces, lo que él quería, los blancos estaban muertos de miedo, porque eran numéricamente superados y tenían miedo de que si los negros conseguían llegar al poder, los iban a tirar al mar. Y ellos pensaban que eran legítimamente ocupantes porque habían ocupado tierras vírgenes, no se las habían quitado a las tribus estaban más adentro, no en la orilla del mar, ¿cierto? Entonces ellos creían, y todo esto que habían hecho, y además los blancos de origen holandés y francés habían logrado vencer a los colonialistas ingleses, y de eso se sentían muy orgullosos, ¿cierto? Pero ingleses habían quedado y dejaron su sello cultural. Entonces Mandela pensaba que tenían que integrar todo el aporte de los blancos, de los ingleses, de los indios y de los negros. Todos tenían que poder vivir, todos. Y de hecho, cuando firma un acuerdo de entendimiento con el presidente Leclerc, que en el año 93, ambos ganan el Premio Nobel de la Paz porque lograron dar un cauce a ese conflicto sin odio, ¿sí? Y con un papel para todos. Y lo que es importante es que también Mandela, con su personalidad, su atracción, su ascendiente sobre los negros, sobre los indios, él les dijo paso a paso.
paso a paso. Me gustó mucho la consideración esta que hizo Gustavo Beguet, que pudo bajar un ejemplo de cómo se debería proceder legítimamente en relación a este conflicto inventado de los pueblos originarios, claro, cuando no hay pueblos originarios. Exactamente. Es el caso de los valles calchaquíes. Y hay otros pueblos que son legítimamente originarios, como los huichis, que lo son. Claro. ¿Y por qué se inventan estos conflictos en la actualidad, pudiendo resolverlos al estilo de Mandela? En realidad ahí es a donde, no sé si ustedes entienden cuál es el valor que tiene, desde mi punto de vista, el aporte que hacen Gustavo Beguet y Lucía, trayendo en estas épocas la figura de Mandela, que pudo salir del caos de otra manera. Del caos no se sale mirando hacia atrás y haciendo más caos, sino pudiendo mirar hablando del frente. futuro, que es lo que él repetía siempre. Pero a mi manera de ver, es su consistencia moral la que consigue eficacia política. Es su ascendiente moral, porque no se puede convencer a los ciudadanos, a los conciudadanos, no se puede hacer que sigan un programa si uno no tiene esa coherencia, claro, esa consistencia. Si me permitís, Lucía, sí, es sí. Lo que en otras palabras decía hace un momento Estela, la coherencia que tiene que existir entre el decir y el hacer. Totalmente. Claro, eso es coherencia moral, en definitiva. Claro. Y además él subrayaba esto como recién dije, ¿no es cierto?, de no odiar más a los blancos sino al sistema. Él decía, esto es superar el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es tomar veneno cada día y creer que con eso se mata al enemigo. Terrible. Ahora quiero hacer una pequeña acotación para traer al día de hoy, y es la siguiente, muy muy pequeña, ¿sí? Todos pensamos que habiendo terminado el régimen del apartheid en Sudáfrica, se había terminado para siempre, porque está tipificado como un crimen contra los derechos humanos, ¿no es cierto?, en el orden internacional. Sin embargo, el día martes 24, el diario La Nación, Barenboim, publicó un artículo que se llama "Me da vergüenza ser judío, ser israelí", donde explica que en el día de hoy, contrariando los ideales de la Constitución israelí y de los fundadores del Estado de Israel, se está practicando el apartheid con las nuevas leyes, ¿sí? Porque la Constitución, él lo explica con toda claridad, y como él tiene la nacionalidad israelí y sus raíces de sangre judías, pues yo recomiendo que se lea eso, porque me ha dejado muy sorprendida que hoy, en un país tan civilizado como Israel, y tan poderoso en tantos sentidos, tantos premios Nobel, tanta tecnología, esta otra cara, que se practique esto en el siglo XXI, me dejó, mirá, con el escalofrío. Pero vos sabés que me parece muy interesante, además de ser conscientes que la democracia no es algo que cae como una manzana del árbol, sino que hay que construirla todos los días. Y conservarla. La raza humana nuestra tiene ese lado oscuro también, que vuelve a aparecer, como acaba de decir Lucía en esta presentación en Israel, de la que hay que ser muy conscientes. Y la pulsión de muerte ha sido descubierta hace más de 100 años y acecha lamentablemente la subjetividad. Y de eso se trata. Cuando ustedes hablaban de lo que logra Mandela en esa reclusión, pensaba precisamente en que esa actitud de soberbia cuando él consigue su título de abogado, en ese espacio oscuro de la cárcel a donde él puede reflexionar, es a donde tal vez puede resignificar todo lo que ha sido esta lucha, y también entender esa parte oscura que la tiene el carcelero, que la tiene tu pareja, que la tiene cualquier ser humano, porque somos lamentablemente y uno mismo. raza humana,
Y en cualquier momento la democracia se cae, pero porque esa parte oscura que va en contra de cualquier principio de placer vuelve a presentarse. Claro, como dice el filósofo Svezda Todorov, que tiene una visión muy lúcida sobre Mandela, extraordinaria, la tomé. Todorov dice que hoy las democracias están más acechadas, son más peligrosas, no por la acción de sus enemigos externos, sino de sus enemigos internos. A tenerlo en cuenta. Se nos está terminando el tiempo. Les quiero agradecer especialmente. Nosotros veníamos en una serie de nuestras emisiones que están en Instagram, la ponen los chicos, están en Face y la www Nuevas Miradas, en la que precisamente se trata de la reforma de la Constitución como una necesidad, entre otras lógicas, de la no perpetuación en el poder con un único interés, que es perpetuarse y nada más, y no el bien común. En fin, Mandela nos deja un ejemplo y a aplaudirlo realmente a los invitados que han podido rescatar este modelo a seguir. Gracias por estar aquí y ya será para otra oportunidad. Gracias a vos, Estela. Mi blog, Lucía Solís Tolosa. Bueno, ponen así Lucía Solís Tolosa. Sí, sí lo van a encontrar. Creo haber subido esto, pero si no lo subo esta misma noche. Hasta la semana que viene y gracias por estar con nosotros. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.